Buenos días, estimados estudiantes de grado 11. En el día de hoy vamos a continuar nuestro aprendizaje sobre lógica y conjuntos. Después de haber dado gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de estar vivos, de tener salud, a pesar de tantas circunstancias que nos están aquejando. Por favor, van a ir a la guía en el aprendizaje 1.7, donde están operaciones entre conjuntos. Bueno, entonces empezamos el proceso de lectura, de interpretación, de análisis y de razonamiento lógico. Entre conjuntos se definen las siguientes operaciones: operaciones de intersección, unión, diferencia y diferencia simétrica. Vamos a recordar, a retroalimentar cada uno de estos conceptos que yo sé que ustedes en algún momento de su trayectoria escolar los han visto con anteriores docentes. Entonces, tomemos la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y B simultáneamente. La intersección se expresa de forma simbólica como. Entonces, este es el símbolo de intersección y se lee A intersección B es igual a X tal que X pertenece a A y X que pertenece a B. Acá en la intersección es importante tener en cuenta, se tiene presente el conectivo lógico de la conjunción, es decir, de este elemento debe estar tanto en el conjunto A como en el conjunto B para que haya intersección. Si no hay elementos que pertenezcan tanto a A como a B, entonces la intersección es vacía y los conjuntos se denominan disyuntos. Y A intersección B va a ser igual a vacío. Tomemos el siguiente concepto, unión. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. La unión se expresa en forma simbólica como A unido a B es igual a X tal que X que pertenece a A o X que pertenece a B. Vemos que en esta operación, en la unión, el conectivo lógico es el de la disyunción. La unión entre conjuntos cumple las siguientes propiedades. A unido al mismo conjunto va a ser igual al mismo conjunto. A unido a B es igual a B unido a A. Es decir, esta operación es conmutativa. A unido a la unión B unido a C es igual a A unido a B unido a C. ¿Qué significa? Que esta operación también cumple la propiedad asociativa. A unido al conjunto vacío es igual a A unido al universal es igual al conjunto universal. Entonces, vemos que para que haya unión, el conjunto puede estar en A o puede estar en B. Perdón, el elemento puede estar en A o puede estar en B. Siguiente concepto, diferencia. La diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. En forma simbólica, la diferencia se expresa como, entonces, A menos B, pero se lee A diferencia o A diferente a B es igual a X tal que X que pertenece a A y X no va a pertenecer a B. Por eso tenemos aquí en el concepto que es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. La diferencia entre dos conjuntos A y B cumple las siguientes propiedades. A diferente de vacío va a ser igual a A. A diferente de B es igual a vacío
si y solo si A es un subconjunto de B. A diferente de B va a ser igual a vacío. A diferente de B es igual a A si y solo si A intersección B es igual a vacío. Es decir, si estos dos conjuntos son disyuntos. Es importante tener en cuenta que la diferencia entre conjuntos no cumple la propiedad conmutativa. Es decir, A diferente de B es diferente a B menos A. ¿Qué significa? No es conmutativa. Entonces hay que tener en cuenta que esta propiedad se cumple en la diferencia. Vamos a tener estos ejercicios propuestos. Entonces los siguientes diagramas de Venn representan cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos vistos anteriormente. Entonces explica qué representa cada uno de los gráficos y por qué. Entonces ya sabemos que en este diagrama de Venn, A y el conjunto B tienen una unión porque están los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Es decir, para que haya unión deben estar todos los elementos de los conjuntos. Ahora, intersección. Para que haya intersección, los elementos deben estar tanto en A como en B. Entonces, como deben estar tanto en A como en B, vemos que solo está coloreado la parte que es común a los dos conjuntos. Diferencia. A menos B. Recordemos que son los elementos que están en A, pero que no están en B. Y esta parte, la parte de la intersección, estos elementos también pertenecen a B. Por lo tanto, esos elementos no están en la diferencia. Entonces vayan sacando sus conclusiones y escribiéndolas en la guía. Tomemos el siguiente conjunto, complemento. A partir de la diferencia entre conjuntos y teniendo en cuenta el conjunto universal U, se define el complemento del conjunto así. El complemento de un conjunto A con respecto a un conjunto universal U es el conjunto formado por los elementos de U que no pertenecen a A. En forma simbólica, el complemento de un conjunto se define como A complemento es igual a X tal que X que pertenece al universal y X no pertenece a A. Entonces, para que A sea complemento, es el universal menos el conjunto A. Vamos a hacer el siguiente ejercicio propuesto. Vamos a observar la imagen y vamos a hallar el complemento de A. Entonces, acá nos definen el conjunto universal, los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos definen como subconjunto del universal el conjunto A. Y dentro del conjunto A está 2, 4, 6. Y acá nos están diciendo que hallemos el complemento de A. Para hallar el complemento de A, sabemos que son los elementos que están en el universal, ¿cierto? Pero no están dentro del subconjunto que me están nombrando. En este caso, son los elementos que están afuera del subconjunto A. ¿Cuáles son esos elementos? 1, 3, 5 y 7. Es decir, ese es A complemento. Pueden ir tomando nota y también tomando sus preguntas, sus dudas para cuando regresemos al panel. Diferencia simétrica. Es el siguiente concepto. La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que están en la unión entre A y B y que no pertenecen a la intersección. Y en forma simbólica, la diferencia simétrica se expresa como A diferencia simétrica de B es igual a X tal que X que pertenece a unido a B y X no pertenece a intersección B. Vamos a tomar este ejemplo. Entonces tenemos
el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 6 y tenemos el conjunto B formado por los elementos 2, 4, 6, 7, 8. Me están diciendo que la diferencia entre A y B, pues, es el conjunto, los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, es decir, los elementos 1 y 3. B menos A, entonces, son los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. En este caso vemos que los elementos son 4, 7 y 8. Ahí comprobamos que A menos B es diferente a B menos A. Recuerden que acá no cumple la propiedad conmutativa. Bien, ahora, A diferencia simétrica de B. Para que haya diferencia simétrica, buscamos los elementos que están en la unión, pero no podemos tener en cuenta los que están en la intersección. ¿Cuáles son los elementos que están en la unión, pero no en la intersección? Los que tenemos de color amarillo. 1, 3, 4, 7 y 8. Ahí hemos hallado diferencia y diferencia simétrica. Como les digo, vayan escribiendo sus dudas, sus preguntas, para luego desarrollarlas en el panel. Listo, vamos a pasar a la resolución de problemas. En esta parte necesito que por favor vayan graficando, vayan escribiendo, porque les voy a ir orientando, pero no les voy a ir escribiendo acá para que ustedes estén muy atentos a mi explicación. El problema dice, en una conferencia sobre cambio climático asisten 85 biólogos, 45 ecologistas. Si 32 de los asistentes poseen el título de biólogo y ecologista, ¿cuántas personas son solo biólogos? Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es construir el diagrama de Venn, ¿sí? Y poder determinar cuántos conjuntos me están diciendo en el problema. Entonces, veo que hay el conjunto de biólogos y el conjunto de ecologistas. Entonces, vamos a llamar A al conjunto de biólogos y B al conjunto de ecologistas. Bien, tenemos ya entonces representado el conjunto universal, los dos diagramas del conjunto A y del conjunto B, y vamos a determinar que siempre iniciamos con los puntos de intersección. Entonces dice, si 32 de los asistentes poseen el título de biólogo y ecologista, ¿qué significa? Que acá, en la intersección de los dos conjuntos, colocamos 32. Entonces, por favor, van conmigo, deben tener ya el gráfico y estar colocando lo que yo les estoy indicando. Listo. Ahora, tenemos que de los asistentes, 85 son biólogos, ¿cierto? Entonces, en el conjunto A debe haber 85. Pero aquí en la intersección ya tenemos 32. ¿Qué hacemos? A 85 le quitamos 32. Si vamos y hacemos la operación, nos damos cuenta que acá, en la parte de solo A, tenemos 53. Entonces, por favor, lo van a escribir, 53. Listo. Ahora, dice que de los asistentes, 45 son ecologistas, pero ya tenemos aquí 32 en la intersección que son biólogos y ecologistas. Es decir, hacemos una operación de diferencia entre 45 y 32. Al hacer la operación, tenemos que acá, solo en el conjunto B, tenemos 13 ecologistas. Bien, si hacemos la sumatoria, venimos acá y decimos 53 más 32 nos da los 85 biólogos. Y si venimos acá al conjunto B y sumamos 32 más 13, nos da los 45 ecologistas. ¿Qué quiere decir? Que el diagrama está bien distribuido. Ahora, vamos a la pregunta.
cuántas personas son solo biólogos. Es decir, al decirme son solo, me están hablando de una diferencia simétrica. Voy acá al conjunto A y veo cuántas personas son solo biólogas y vemos que tenemos 53. Vamos a las 4 opciones de respuesta que me da este problema y nos damos cuenta que la respuesta verdadera es A. Listo, entonces vamos a hacer otro problema aquí en la clase y luego sí empezamos a resolver problemas de forma particular. Listo. Vamos a iniciar con el taller. Entonces, dice, se realizó una encuesta a 115 personas sobre la preferencia de 3 bebidas gaseosas y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces dice que a 41 personas les gusta la bebida S. Acá tengo el conjunto A, B y C. Entonces, S me va a representar aquí A. A 48 personas les gusta la bebida F. F va a ser B. A 62 personas les gusta la bebida C. Entonces C va a ser también C. A 16 personas les gusta la bebida S y F. A 20 personas les gusta S y C. A 17 personas les gusta F y C. 5 personas dijeron que les gustan las 3 gaseosas. ¿Cuántas personas no les gusta ninguna de las gaseosas? Entonces, vemos que hay 3 gaseosas, ¿cierto? Entonces tenemos la gaseosa A, la gaseosa B y la gaseosa C. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Debemos construir el diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, el diagrama de Venn está primero el conjunto universal y dentro del conjunto universal tenemos los 3 conjuntos. Listo. Ya al tener organizados los 3 conjuntos, ¿qué hacemos? Iniciamos por el último dato. ¿Y cuál es el último dato? El último dato es 5 gustan de las 3 gaseosas, es decir, ¿dónde está la intersección de los 3 conjuntos? Sabemos que está en este espacio. Acá les estoy señalando. Ustedes deben tener ya organizado en su guía, en su cuaderno, el diagrama para ir conmigo, estar muy atentos porque yo no les voy a estar escribiendo, sino ustedes son los que van a ir para que estén más atentos a la explicación. Bien, entonces en este espacio vamos a escribir 5. Listo. Y ya los escribimos ahí en la intersección de los 3 conjuntos. Luego, vamos a la intersección entre B y C. Es decir, venimos acá a la intersección entre B y C. ¿Y qué hacemos? Dice que a 17 personas les gusta la bebida F y C, en este caso pues B y C. Pero aquí ya tenemos 5, ¿cierto? Entonces, son 17. 17 menos 5 que ya tenemos acá, entonces acá escribimos 12 personas o el número 12. Listo. Luego vamos a la intersección entre A y C, es decir, este espacio, y sabemos que a 20 personas les gusta la bebida S y C. Entonces, pero ya tenemos acá en este espacio, tenemos 5 y nos dicen que son 20 personas. ¿Qué hacemos? A 20 le restamos los 5 que ya tenemos acá y en este espacio nos queda 15. Listo. Es decir, que la intersección, solo en este punto de intersección entre A y C va a quedar 15. Acá ya tenemos 5 y acá tenemos 12. Listo, ahora vamos al punto de intersección entre S y F, es decir, entre A y B, y el punto de intersección es esta parte. Y me dice que a 16 personas les gusta las bebidas A y B, pero acá ya tengo 5. Es decir, a 16 le voy a restar 5 y me queda
11. Listo. Así vamos a ir construyendo el diagrama. Entonces, ya sabemos que la bebida C, ¿sí? Esta bebida C le gusta a 62 personas. Entonces, como a 62 personas le gusta la bebida C, entonces aquí colocamos C igual a 62. Acá en este espacio ya tenemos 12, aquí tenemos 5, acá tenemos 15. Es decir, hacemos la suma de estos tres y le restamos a 62 para saber cuántas personas les gusta solo la C. Entonces, tenemos 20, 32 y son 62 personas. Entonces, a 62 le quito 32. Acá en este espacio me queda 30. Bien, después de haber escrito, de ya tener las 62 personas que les gusta la bebida C, vamos a pasar a la bebida B, o que está escrito acá como F. Entonces, dice que a 48 personas les gusta la bebida F. Acá en el gráfico yo lo tengo como B. Ustedes en su cuaderno pueden hacer F, S, F y C, como ustedes deseen. Entonces, ya sabemos que acá tenemos 11, acá tenemos 5, acá tenemos 12. ¿Qué hacemos? Sumamos 11 más 5 más 12 y lo restamos a 48. Entonces, ya sabemos que nos da estos tres, la suma de estos tres nos da 28. Por lo tanto, acá solo les gusta la bebida F, o en su caso, acá tengo a B, solo les gusta a 20 personas. Entonces, acá escribimos el número 20. Listo. Ahora, vamos al conjunto A, o en su representación, el conjunto S. Tenemos que a 41 personas les gusta la bebida S. Listo. Sabemos que acá tenemos 15, acá tenemos 5 y acá tenemos 11. Sumamos y le restamos a 41. Entonces, 15 más 5 más 11. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 31. Significa que acá, en este espacio, va 10. Porque a 41 le quitamos 31, da 10. Listo. Ahora, vamos a la pregunta. Ya tenemos construido el diagrama de Venn. Pero vamos a la pregunta que dice, ¿a cuántas personas no les gusta ninguna de las gaseosas? Listo. Dice que la encuesta se realizó a 115 personas. Esas 115 personas, ¿qué hacemos? Venimos al diagrama de Venn y empezamos a hacer la suma. 10 más 11 más 20 más 15 más 5 más 12 más 30. ¿Listo? Entonces, al hacer la suma de todo lo que está dentro de los diagramas, vemos que nos da 103. Y dice que fueron 115 personas encuestadas. Entonces vamos y hacemos una diferencia entre 115 y 103. Al saber la diferencia, vemos que es igual a 12. Es decir, que hay 12 personas que pertenecen al universal, pero que no están dentro de ninguno de estos tres subconjuntos. Entonces lo escribimos por acá en una parte del universal y decimos en la respuesta que a 12 personas no les gusta ninguna de las tres gaseosas. Listo. Ahora, vamos a continuar después de haber realizado el problema, de haberles explicado, de ustedes tener el diagrama. Vamos a ir a trabajar de forma dinámica, participativa, activa, de forma reflexiva y con razonamiento lógico. Vamos a continuar haciendo el taller.
Vamos a ir al punto 2, que es otro problema, también con 3 subconjuntos dentro de un conjunto universal y vamos a empezar a resolverlo. Volvemos al panel después de haber participado y organizado este punto del taller. Regresamos para continuar resolviendo los problemas acá desde el tablero y continuar participando. Listo, ya tenemos el tercer punto del problema. Entonces, el tercer punto dice que observe el diagrama y de acuerdo al diagrama que tienen acá, van a plantear un problema con los siguientes datos. Entonces, tienen 3 subconjuntos donde F son los estudiantes que les pertenecen al grupo de física o que les gusta la física. Acá S, los de sociales, B, los de biología, 7 está dentro del universal, pero no está dentro de ninguno de estos 3 subconjuntos. Entonces, vamos a resolver, a plantear, quedo pendiente de los planteamientos que ustedes hagan. Deben tener en cuenta todos los pasos para poder diseñar un problema, ¿sí? Tenemos como referencia los anteriores que hemos solucionado para que ustedes planteen desde su punto de vista lo que quieran con estos datos. Entonces volvemos al panel y regresamos para continuar con el taller. Listo. Estamos resolviendo los problemas del taller. Entonces acá hay otro problema también que ustedes deben definir cuántos subconjuntos hay dentro del conjunto universal, organizar el diagrama de Venn y luego resolver estas 6 preguntas. Entonces regresamos al panel, leemos, interpretamos y continuamos de forma activa en la clase de matemáticas. Listo. Continuamos con la resolución de problemas del taller. Entonces tenemos acá un problema con 4 opciones de respuesta, donde solo una es la verdadera, pero para que tenga validez debemos argumentar la respuesta. Entonces tenemos 2 conjuntos, cada conjunto está dado por comprensión, debemos hallar A unido a B, luego hallamos A diferente de B y por último hacemos la intersección entre estos 2 conjuntos y damos la respuesta por extensión para saber cuáles de estas 4 respuestas que estamos acá mirando es la verdadera. Bueno, hemos terminado la clase por el día de hoy. Vamos a continuar en el panel participando de forma activa.